Bueno, esta presentación, como les digo, incluye los elementos formales o de estructura que yo espero que ustedes contemplen en su presentación final. Por supuesto, no es muy diferente de lo que ya hicieron en el informe escrito. Por lo tanto, yo supongo que la elaboración de esta presentación de apoyo, de este documento de apoyo a la presentación oral, les va a resultar relativamente expedito. Eh, de todos modos, algunos elementos que yo espero les sirvan tienen que ver con la forma de sintetizar el contenido. Por supuesto, una cosa es tener un informe escrito donde las ideas se desarrollan en varios párrafos y otra cosa es hacer una presentación oral con el apoyo de alguna representación gráfica. Y por lo tanto aquí justamente lo que quiero enfatizar es la necesidad de reducir al mínimo el apoyo, en este caso en imágenes que van a tener en las diapositivas. Una primera cuestión a tener en consideración es que algo que no hemos discutido explícitamente, pero que seguramente ustedes han resuelto, y es que deben decidir un título para su investigación. En general, el título, por supuesto, está muy ligado o muy explícitamente vinculado con el planteamiento de la pregunta o con el objetivo general, pero por supuesto no es una pregunta y tampoco es un objetivo. Entonces hay que hacer un ejercicio de redacción de un título que incluya los conceptos claves y que eventualmente da pistas también acerca del tipo de investigación que se va a realizar. Eh, En general también se espera que sea un título lo más claro y preciso posible. Y dado que se trata de un trabajo que ustedes van a publicar a través de algún medio, en el sentido de que lo van a, por ejemplo, exponer o lo van a escribir para un artículo que eventualmente se publica en algún lugar, entonces se espera que sea un título atractivo, de manera que invite o que convoque a la lectura o a la revisión del trabajo. Déjenme de inmediato corregir este problema. ¿Qué problema tengo aquí? No, no tengo ningún problema. Eh, por supuesto, entonces, incorporar los nombres de los autores que participaron en el trabajo. En segundo lugar, anticipar el contenido de la presentación es importante para que nuestra audiencia anticipe lo que va a escuchar y eventualmente se prepare justamente para poner atención a aquello que le resulte más atractivo o más interesante. En este caso, nuestra estructura va a ser tan sencilla como la que ya está planteada en el informe final, que básicamente tiene eh, dos aspectos, dos grandes capítulos. Uno que es el planteamiento del problema, donde vamos a incorporar, eh, sin hacer una distinción en otro apartado, con el marco referencial, lo vamos a considerar para efectos de la presentación, lo vamos a considerar parte del planteamiento del problema. Y la otra dimensión es la dimensión metodológica, que en nuestro caso está por ahora solamente esbozada, delineada de manera bien general. Y en la parte metodológica vamos a incorporar los objetivos de la investigación que en el informe están desarrollados en el apartado de planteamiento del problema. Así que mi solicitud es que sigan esta estructura en el caso de todos los proyectos, que organicen su presentación siguiendo este mismo esquema. Luego, entonces vamos a desarrollar cada uno de los apartados, el ABC del planteamiento del problema y el AB de la metodología. Mi sugerencia aquí es que para presentar los antecedentes teóricos y empíricos se extiendan a lo más, como máximo, 3 diapositivas. Me parece que con 2 tal vez podría ser suficiente. En cualquier caso, espero que cada una de estas diapositivas tenga menciones muy acotadas, muy específicas, que no impliquen explicaciones o descripciones
extensas de más de 2 o 3 líneas, eso ya es muy excesivo. Entonces, lo importante aquí es hacer la mención a algún aspecto, algún concepto, alguna idea clave que a ustedes les sirva, les resulte significativa para desarrollar justamente la relación conceptual que quieren hacer. Como son justamente diapositivas de apoyo, entonces lo ideal es que ustedes no estén haciendo una lectura de las diapositivas, sino que estén apoyándose en ellas para ir guiando la presentación. Y si se fijan, mi orientación aquí es hacer un desarrollo, una exposición que vaya desde lo más general a lo más particular. Entonces, por ejemplo, podemos partir mencionando algún autor que enfatiza la relevancia de la interculturalidad en educación escolar. Y dentro de la interculturalidad, entonces, hacer mención de la enseñanza de la historia en un contexto intercultural. Y luego, en el ámbito de la enseñanza de la historia, hacer mención específicamente, por ejemplo, de la temática de las tradiciones o de las costumbres. Entonces, vamos desarrollando la temática de lo general a lo particular. Como dice el título, ¿no?, del apartado, de lo que se trata es de ofrecer antecedentes que sean de origen teórico, en el sentido de que hay marcos conceptuales que han desarrollado otros autores y que nos sirven a nosotros para ir elaborando la construcción de un problema de investigación. Y también hay antecedentes empíricos, en el sentido de que hay trabajos que otros investigadores han realizado relacionados con nuestro tema y que nos nutren de información justamente para darle sustento a nuestro planteamiento. Así es que en una diapositiva de esta índole yo me imagino simplemente 3 menciones, es decir, pueden ser 3 conceptos o 3 ideas, pero muy breves. En general, dado que son antecedentes, no son ideas propias nuestras, sino que están asociadas a alguna referencia que hemos consultado, y por eso estas 3 menciones indican aquí alguna referencia de algún autor con su respectivo año. Esto no quiere decir que sean citas textuales, simplemente quiere decir que el autor que aquí se está citando es un autor que ustedes han consultado en relación con la idea que se ha plasmado en este punto. Por supuesto, es muy importante que ustedes vayan haciendo un trabajo de preparación de la presentación, de manera que cuando se presenta el contenido, por ejemplo, de esta diapositiva, ustedes puedan hacer una relación fluida entre lo que se dice en la primera idea, con lo que se dice en la segunda idea y con lo que se dice en la tercera idea. Por lo tanto, les pido que cuando preparen el trabajo como grupo, entre ustedes se retroalimenten y se apoyen en decidir y en definir cuáles son las mejores formas de conectar o de relacionar estas ideas. Allí va a jugar un rol importante los conectores que ustedes utilicen, los conectores verbales que ustedes utilicen, para ir saltando, por ejemplo, desde la interculturalidad como un gran tema de interés a la enseñanza de la historia en educación escolar, por ejemplo, en educación básica. ¿Cuál es el puente que hay entre esos dos temas? ¿Cuál es el conector verbal que les va a permitir elaborar un argumento de manera fluida? Eso es lo que tienen que ir afinando para que la presentación luego en su conjunto tenga coherencia y tenga continuidad. En una segunda diapositiva seguimos con la misma dinámica, pero así como hemos ido avanzando de lo general a lo particular, de lo más amplio a lo más específico, entonces en esta segunda diapositiva, por supuesto, vamos a ofrecer antecedentes en relación al último aspecto más específico que es de nuestro interés. Si el ejemplo que yo estoy usando es acerca de la enseñanza de las tradiciones y las costumbres en un contexto de interculturalidad, que es un tema más específico que el tema general, ¿cierto? Entonces ahora podemos presentar alguna evidencia o alguna referencia, por ejemplo, algún trabajo empírico en torno a esta temática. Nuevamente, eso proviene de algún autor, de algún trabajo que hicieron otras personas, por lo tanto no son ideas que nosotros mismos estemos elaborando.
Eh, y dado que ahora estamos hablando de un tema muy específico y que eventualmente está directamente ligado a lo que va a ser el planteamiento de su problema, que todavía no lo han hecho, estamos todavía en la etapa de antecedentes, entonces también no hay que olvidarse de las características del contexto escolar en el cual ocurren todos los fenómenos que ustedes van a observar. De nuevo aquí hay que, mi sugerencia es enfatizar o mencionar algunas características que puedan ser relevantes del contexto para su investigación. Eh, son, en este caso, características o antecedentes contextuales relacionados con el problema, con el tema que ustedes van definiendo, van delineando. Este es el sentido de todo este apartado, ir formulando de manera progresiva, de manera constructiva, las ideas necesarias para llegar a formular la pregunta de investigación, que ustedes por supuesto ya formularon, pero que quieren presentarle a un público que no tiene idea del trabajo que ustedes han desarrollado. Un último o un par de elementos finales para tener en consideración en esta etapa de antecedentes teóricos y empíricos es que, dado que hemos ido precisando o especificando la temática, entonces conviene evidenciar cuáles son los elementos problemáticos, aquellos que podrían merecer investigación, puedan ser objeto de investigación. Y al mismo tiempo entonces empezar a justificar la necesidad de investigar esos aspectos. En cualquiera de estas diapositivas, tal como yo lo he puesto de manera genérica, en estas descripciones, de todos modos, lo esperable es que ustedes no se extiendan en contenido, en desarrollo de la diapositiva, más que una o dos líneas por cada punto. Insisto en esta importancia de considerar que la diapositiva es un recurso de apoyo a, un, a, un, a una presentación que ustedes dominan, que ustedes manejan en un nivel de detalle muchísimo, muchísimo más amplio y mayor que lo que la diapositiva puede expresar. Fíjense que en el caso de este punteo, la mención a los elementos problemáticos, no incorporé la referencia porque asumo que en esta tercera diapositiva o en este tercer momento estamos aproximándonos a una parte original del proyecto de investigación, es decir, es algo que ustedes han producido y no es algo que provenga de otro investigador o de otro autor. Entonces, son ustedes los que están evidenciando estos aspectos problemáticos. Están llamando la atención sobre algunos elementos. En ese sentido es que aquí queda, a modo de ejemplo, insisto que es a modo de ejemplo, aquí queda sin una referencia, porque esto es a lo que ustedes están agregando. Sin embargo, si ustedes luego justifican la necesidad de investigar estos elementos que están señalando, probablemente esa justificación sí va a requerir alguna mención de alguna referencia, en el sentido de que hay dentro de los antecedentes empíricos y teóricos que se han observado, que ustedes han indagado, se encuentra un vacío de investigación o se encuentra la relevancia de tratar cierto problema, y eso en general va a estar asociado a algún autor. Entonces, dado que han hecho esa construcción de lo general a lo específico para finalmente ir evidenciando aspectos que merecen ser observados, que merecen ser investigados, están en condiciones de formular la pregunta de investigación, de presentar su pregunta de investigación. Lo importante aquí es poder estar en condiciones de poder decir, antes de esta diapositiva, poder decir, dado que hemos observado esta relación de elementos de lo general a lo particular, entonces parece relevante hacerse la pregunta acerca de, y entonces ustedes plantean su pregunta principal. La pregunta principal en este sentido, que condensa o concentra su investigación, no surge de la nada, no surge espontáneamente, surge de un desarrollo de ideas que nos permite darle sentido a la pregunta. Y para responder esta pregunta, por supuesto, ustedes saben que es necesario dar respuesta a algunas preguntas más específicas que les van a permitir organizar su problema de investigación y organizar o guiar mejor el trabajo de investigación. Planteadas las preguntas, entonces,
están en condiciones de darle mayor densidad teórica, vamos a decir así, al planteamiento del problema, y eso es lo que queda representado en el marco referencial. En nuestro caso, yo les pedí trabajar en el desarrollo básicamente de un mapa conceptual y luego de un plan de escritura del marco referencial. Para la presentación de diapositivas, mi sugerencia es que ustedes se concentren en la mejor versión que tengan del mapa conceptual y que del mapa conceptual seleccionen los elementos más sustantivos, de manera que no presenten necesariamente una única diapositiva con todo el mapa conceptual, que puede ser muy amplio y puede ser entonces de difícil interpretación, sino que se concentren solo en algunos elementos que puedan ser más relevantes, o los elementos centrales para darle soporte teórico a la investigación. Aquí, por ejemplo, yo tomé una sección de uno de los mapas conceptuales que un grupo elaboró, y entonces esperaría que en la diapositiva no hubiera más información que esta, pero que sí ustedes estén en condiciones de, por supuesto, de explicar lo que este diagrama, este diagrama representa. No solamente leerlo, en el sentido de que uno pueda hacer la conexión explícita de estos conceptos tal como está en la figura, sino poder profundizar en estas relaciones. ¿Por qué ustedes dicen, según este mapa, que una situación didáctica requiere recursos? ¿Y de qué manera podemos decir que los recursos son medios para el aprendizaje significativo? ¿Qué estamos aprendiendo por aprendizaje significativo? O sea, ¿qué estamos entendiendo por esto? De acuerdo con qué autores. Y por eso es importante poner también la referencia de los autores que están detrás de este diagrama. No que lo hayan elaborado, sino que los autores que ustedes han consultado para elaborar este diagrama. Tratar de darle entonces contenido a cada uno de los conceptos, de aclarar los significados y de explicitar sus relaciones. De eso se trata la presentación. Esperaría que el marco referencial tampoco se extienda más de 2 diapositivas, y para eso entonces podemos usar una segunda diapositiva con otros elementos del mapa conceptual, otras partes del mapa conceptual que les resulten relevantes y que ustedes puedan desarrollar oralmente. Desarrollar, en este caso, por ejemplo, son solo ejemplos tomados de otro mapa que alguno de los grupos sugería, desarrollar la noción de diversidad cultural, qué autores lo tratan, con qué énfasis, qué elementos de la diversidad cultural son centrales para su trabajo y por qué razón. Entonces, elaborar un diálogo, una comunicación más rica en relación a los conceptos que están vinculados en estos diagramas. Y finalmente, pasar al apartado de metodología, que también pueden concentrar fácilmente en un par de diapositivas, porque aquí estamos en un esbozo muy general. Como les decía, para enmarcar la metodología podemos considerar los objetivos. Los objetivos, de alguna manera, por supuesto, son una reescritura de las preguntas. Recuerden que objetivo general se vincula directamente con la pregunta principal, y objetivos específicos se vinculan directamente con las preguntas específicas, pero la diferencia sustantiva está no solo en el carácter interrogativo o afirmativo de los enunciados, sino especialmente en las acciones que implican cada objetivo. Si ustedes van a analizar, o van a describir, o van a identificar, o van a interpretar, o van a explicar, etc. Cada una de esas acciones van a suponer un diseño metodológico distinto. Por eso tiene sentido que los objetivos aparezcan en este apartado. De manera que luego podamos hacer un juicio más claro y una vinculación más clara con justamente las posiciones o definiciones metodológicas. ¿En qué paradigma se sitúa la investigación? Por ejemplo, esto lo considero que mi paradigma es más positivista o es más crítico, transformativo. Bueno, depende justamente de qué es lo que ustedes se proponen hacer. Si ustedes van a interpretar de acuerdo con, sería muy extraño pensar en un paradigma positivista, habría un problema de coherencia. El enfoque metodológico, básicamente si es cuantitativo o cualitativo, el alcance de la investigación, si es descriptiva, si es
explicativa, si es transformativa, el diseño de la investigación, si es experimental, si es no experimental, si es investigación-acción, si es estudio de caso, qué es lo que están pensando para este diseño de investigación. En esta diapositiva, de nuevo, aquí lo que explicitamos es simplemente la posición, la decisión que ustedes están tomando. Y por supuesto en su presentación yo espero que estén en condiciones de justificar la decisión o de defender por qué piensan que el trabajo corresponde realizarlo desde un enfoque cualitativo, por ejemplo, o por qué corresponde realizarlo desde un enfoque cuantitativo, y así sucesivamente. Y finalmente, espero que completen su presentación simplemente incorporando la lista de referencias bibliográficas que han consultado para desarrollar el proyecto. Y con eso, bueno, tenemos un conjunto de 10 diapositivas, 9 diapositivas de contenido. Podemos pensar en un máximo de 20 minutos por grupo. Y espero, por supuesto, que dentro de las posibilidades de conexión que cada grupo tenga, ojalá interactúen o participen todos los integrantes del grupo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Profe, en la parte de los autores, por ejemplo, ya vamos a estar hablando sobre el tema y mencionamos al autor y el año, o solamente al autor, cuando estemos bueno. hablando, digo yo, exponiendo. Sí, claro. Bueno, en general mi sugerencia es no mencionar al autor, a menos que el autor sea muy importante, digamos. Por favor, me avisan si es que se nos va a acabar el tiempo. Por ahora nos quedan 5 minutos. Por ejemplo, en este tipo de menciones que aparecen junto a la idea, mi sugerencia aquí es ni siquiera mencionar al autor explícitamente, porque justamente para eso lo estamos incorporando en el texto, ¿ya? A menos que se trate de un autor que sea central en el campo de estudio que estemos involucrados, entonces ahí convendría mencionarlo. Por poner un ejemplo, se me ocurre ahora a Piaget. Me podría decir, bueno, de acuerdo con la visión que Piaget tiene acerca de la construcción del conocimiento, y entonces desarrolla una idea y menciona explícitamente al autor, a Piaget, porque resulta que es central para el tema del estudio. Pero si lo central no está tanto en la visión del autor, sino que está en el desarrollo temático, el ejemplo que yo les ponía era el de la interculturalidad, entonces la mención que aparece en el texto, en la diapositiva, nos sirve justamente como respaldo para decir lo que estamos nosotros mencionando acerca de la interculturalidad no es una idea que sea propia, sino que proviene de algunas lecturas, pero tampoco es que sea ese el único autor que la mencione o que la desarrolle, y por lo tanto, no, a mi juicio no sería tan importante en cada uno de estos puntos decir, de acuerdo al señor Domínguez, la interculturalidad tal cosa, de acuerdo al señor Gómez o de acuerdo a la señora Eizaguirre, ¿entienden? No me parece necesario, y en general me parece que resulta un poco más confuso cuando se hacen ese tipo de menciones en la exposición oral, ¿ya? Así que, como criterio general, a menos que la temática esté muy vinculada al nombre de un autor, entonces no mencionar a los autores en la presentación oral, pero sí, de todos modos, incluir las consultas que han hecho en las diapositivas, a modo de referencias. Y profe, sobre la presentación, ¿usted va a publicar alguna pauta que nosotros podamos ver antes para poder prepararnos como grupo? Sí, efectivamente voy a colocar una pauta. Va a tener un aspecto de contenido semejante al del informe, pero especialmente va a estar centrado
diría yo, la calidad de la exposición, digamos, la fluidez con la cual se conectan los temas, la claridad con la cual se expresan los temas, eh, que le den cobertura completa al informe, o más bien no al informe, sino que al proyecto de investigación. Ese es el foco de la evaluación. Y espero poder por lo menos plantear una o dos preguntas a cada grupo para que además tengan esa oportunidad de justificar o de defender el trabajo. Así que también habrá algún aspecto relacionado con la calidad de esa respuesta, de la defensa que puedan hacer. En general, ese es un poco los mismos criterios que se utilizan cuando se evalúa el informe de la tesis, ¿ya? El informe de seminario o la defensa del seminario de grado. Y entonces, profe, ¿va a haber preguntas, un espacio de preguntas también o eso no? Sí, al final de la exposición de cada grupo, seguramente yo le voy a plantear una o dos preguntas, dependiendo de cuán claro me haya quedado la presentación, para que la responda. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Duda? Nos quedan 50 segundos de esta sesión. Si es que nadie más tiene comentarios o dudas, vamos a terminar aquí el contacto. Les encargo entonces la entrega Profe. del informe. Esteban, ¿sí? Nos quedamos, si quiere, conversando. Ya, profe, gracias, sí, por favor. Okay. Me voy a volver a conectar entonces porque con un grupo tenemos que conversar. Si es que alguien tiene también algún requerimiento, se conecta de inmediato y nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo resolvemos, ¿ya? Por ahora, concéntrense en el informe final, envíen hoy día la versión que tienen, apenas pueda los retroalimentos para que hagan la entrega final durante esta semana. Que tengan una muy buena tarde, ¿ok? Gracias, profe, que esté bien. Ok, igual ustedes. Ya, profe, gracias. Adiós.